Ahí Don sí, Sergio, Peñita, ¿qué tal? ¿cómo está usted? Oye, que me costó. Sí, sí, se estaba complicado. ¿Ah? Por eso ahí estuvimos Sí. tratando de hacer conexión en un principio, pero tuve que finalizar y comenzar de nuevo. Así que le damos la bienvenida. Ahora presentamos como corresponde don Sergio Beltrán, embajador de Mustad Chile, herrero de profesión. Nuevamente, bueno, hemos estado conversando anteriormente en algunas entrevistas, pero un gusto tenerte, Sergio, nuevamente acá. Hay muchos ya conectados que quieren comenzar a ver este programa, entonces, porque hoy día el tema principal o uno de los temas más importantes era el cuidado y la protección de los cascos en el caballo. Bueno, primero que todo, su gente, su familia, ¿todo bien? Sí, Peñita, bueno, gracias de nuevo por la invitación. La verdad es que para mí es un agrado compartir con usted aquí o en cualquier por ahí rodeo que nos topamos, así que feliz. Todos bien, gracias a Dios. Volviendo a trabajar bastante fuerte. Viste que ya ahora, más o menos, por ahí estamos un poquito más tranquilos. Más o menos seguimos con la misma precaución de siempre, pero estamos todos muy ansiosos de que esto vuelva luego lo antes posible. Hay Así que que tener bueno, nada, esperándonos. paciencia, cautela, es lo que queremos todos, que nuestra actividad nuevamente vuelva a funcionar, pero por el minuto yo creo que tenemos que cuidarnos, cuidar todos los protocolos y esperar los protocolos sanitarios para que cuando la actividad vuelva sin ningún problema, no tengamos consecuencias negativas, sino que al contrario, sean consecuencias positivas y dentro de los protocolos que sean, los que vengan, nos tendremos que adecuar para poder echar a andar entonces lo que tanto nos gusta, que son los rodeos, para volver a ver a los caballos ahí en acción, aunque sea sin público, pero ver algo de rodeo. Oye, Sergio, para comenzar, bueno, el tema principal que queríamos conversar en este programa era el tema, bueno, punto uno, la importancia del herraje. ¿Ah? Cuéntanos desde el inicio de la importancia del herraje, sobre todo en lo que estamos viviendo en este minuto que no estamos en la competencia, desde marzo que no estamos en la competencia, pero el cuidado y el trabajo con los caballos de alguna manera sigue igual en los criaderos, los corrales, a lo largo de todo el país. Cuéntanos sobre eso. Sí, bueno, mira, la verdad es que por ahí de repente algunos me van a encontrar medio majadero, pero muchas veces yo hago los ejemplos con lo que pasa con nuestras personas, en nosotros mismos, con el respecto a la uña. La verdad es que si nosotros estemos o no estemos haciendo algo, no, la uña va a seguir creciendo. En los caballos es algo bastante similar. Por ahí van a haber modificaciones o cambios que el caballo sufre o el casco del caballo sufre cuando está en plena competencia, cuando está con una exigencia fuerte. Hay que recordar siempre que el casco del caballo recibe 3 veces la fuerza del peso del caballo. Entonces, cuando un caballo está en competencia, hay muchas modificaciones que van pasando día a día. Y esas son ¿Ya? las que uno al final va manejando. Después de que un caballo ya después de los 2 años, 3 años, ¿cierto? Después de que se amansa, lo que uno tiene que hacer es manejar esos cascos, ¿ya? Entonces, siempre hay que pensar de que el casco sigue creciendo y hay que seguir cuidándolo, sobre todo cuando no estamos en competencia, es el tiempo que nosotros tenemos para poder recuperar cascos, para tratar de ayudar lo que más podamos en lesiones, para poder errar lo más amplio posible, con harto descanso, con un buen soporte en la parte posterior, cosa que nosotros podamos tener un casco lo más sano posible, cosa que cuando arranquemos la temporada, arranquemos con todo. Y arranquemos con un caballo desde un caballo bonito hasta un caballo sano completamente. Así que yo creo que este tiempo es el que más tenemos que aprovechar los profesionales que nos dedicamos a esto del herraje y de la medicina veterinaria, que al final lo que queremos es empezar al 100 con los caballos, porque ya después de harta competencia y después de cuando ya viene pasando la temporada, los Sí. caballos todos sabemos que se va sintiendo. Oye, que bueno, al comienzo dijiste algo muy importante, que el caballo soporta en los cascos 3 veces su peso, ¿ah? Sobre todo cuando está haciendo ejercicio. Eh, ¿Cómo se cuida Sí, un claro. casco? ¿Cómo se cuida un casco en el tiempo? ¿Ah? Porque veamos desde el inicio del caballo, desde, desde potrillo, después la mansa, después en el trabajo, para que
porque la lesión de los cascos es mucho más habitual de lo que creemos. Sí, mira, yo creo que primero mi recomendación siempre es trabajar con un herrador por ahí que esté calificado, certificado, que tenga bastante experiencia, pero más que nada que sea una persona que siempre esté tratando de avanzar, de mejorar, de buscar cuáles son los detalles, porque fíjate que de repente, por ejemplo, hay potrillos, cuando los potrillos nacen, ¿cierto? Viste que los potrillos cuando nacen, el cogote, ¿cierto? Es bastante pequeño, por lo tanto, para poder llegar a comer al suelo, tienen que poner una mano adelante de la otra. ¿Ya? Entonces, nosotros como propietarios tenemos que observar bien esas cosas que hacen los potrillos, porque si el potrillo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así casual, que pasa mucho, el potrillo pone la mano izquierda siempre más adelante para bajar a comer, ¿cierto? O olfatear, ¿cierto? O lo que sea. ¿Ya? Va a haber una mano que va a recibir más peso que la otra. Que la mano que va a estar adelante va a recibir más peso. Entonces, ya hablamos de que un caballo en competencia, o un caballo normal, ¿cierto? Si tiene una mano más adelante que la otra, va a haber una que va a tener más carga que la otra. A eso me refiero que tiene más peso. Al tener más carga y al casco ser una estructura flexible, eso lo que se va a resumir es que la mano que recibe más carga va a estar un poco más aplanada o achatada, por decirlo así, que la otra mano que no va a recibir tanta carga. Entonces nosotros primero siempre tenemos que observar. Lo más importante es observar. Si ya hay algo que un potrillo lo hace diferente al otro, ya podemos empezar a cuestionarnos o a preguntarnos y por ahí de repente hablar con algún profesional. Pero como recomendación también es trabajar con gente idónea y que por ahí pueda guiarlo un poco en el tema del desarrollo de los potrillos, en los despalmes. Fíjate que los despalmes, los potrillos es algo bastante interesante y que nosotros por ahí, no sé si lo hacemos tan bien. Nosotros nos venimos a preocupar muy tarde de los cascos, los caballos. Yo no puedo decirte que al mes de nacido hay que hacer el primer despalme. O sea, si un potrillo nace y no puede caminar, hay que hacer algo inmediatamente. Entonces, aquí todo va a depender, pero es importante trabajar con un muy buen equipo, un muy buen veterinario, un muy buen herrador. Si al final ese potrillo que estamos teniendo, que seguramente adquirimos la monta o conseguimos un potro, hicimos un cambio, todas estas cosas que nos gustan y tratamos de sacar un diamantito, que esperamos, nace y una vez que nace, lo dejamos suelto para que se críe a campo y para que creemos que esa es la mejor forma, que se cría a campo y lo vamos a buscar al año, a los 2 años, para empezar a pillarlo, ponerlo bonito para amansarlo. Y ahí ya empiezan los problemas. Después de los 2 años ya no es mucho lo que podemos hacer. Sí, pero mira qué interesante lo que dijiste. El tema de los despalmes. ¿Qué indicas tú? Porque a lo mejor el despalme se hace cuando ya el callo está muy desarrollado, cuando la uña a lo mejor ya está de alguna manera con mucho daño. ¿Ah? Claro, no empezar a la semana ni al mes, porque está recién en sus primeros meses de vía, pero ¿cuál sería la fecha o los meses, los años en que ya se irá a comenzar con el trabajo del despalme? Porque eso significa que tú le vas a ir llevando el control de su uña en el tiempo hasta ya el primer herraje. Claro, sí. Mira, a mí me gusta, así como por decir algo, abuelo pájaro, van a ver algunos antes, algunos después, va a depender si nació con alguna deformación o si en el camino se le fue presentando alguna desviación o algo que haya que hacer. Pero para mí observar, y yo creo que, no sé si me estoy adelantando mucho, pero capaz que entre los 6 y los 8 meses, Ya. capaz que uno podría ya pasar un poquito la escofina. Ahora, es muy suave también, el trabajo en los potrillos es algo muy delicado, muy suave, por ahí vale la pena también tener un buen manejo. Si yo tengo que ir a despalmar un potrillo y el potrillo nunca ha sido pillado, mi trabajo no va a rendir fruto, o sea, va a ser algo que vamos a tener que pillarlo entre 4, estoy pensando sin usar una sedación o algo, que es lo ideal y lo que yo uso, ¿Ya? pero generalmente en el campo a veces no va un veterinario a despalmar un potrillo, y al final lo que uno tiene que hacer, entre 2, 3, agarrar un potrillo, agarrarlo por ahí contra la muralla, ¿cierto? Y hacer un despalme, y la verdad es que
no es bueno para el potrillo, no va a quedar con un gusto, con un buen gusto de eso, entonces el día de mañana después cuando lo vea uno con los coletos llegar con las herramientas, no va a querer ni recibir. Entonces, y además que también se complica hacer un trabajo con un caballo indócil, ya sea potrillo o adulto. Entonces, que ahí también hay otra cosa y otro tema que nace, que muchas veces yo voy a algún lugar y a mí me ven que yo me meto debajo de las patas y la cabeza pasa por ahí y todo, y de repente me dicen, oiga, doctor, qué mansos los caballos. ¿Y qué pasa cuando le sale uno complicado? Y le digo, mira, la verdad es que uso un tranquilizante o algún método de sedación, porque si no está tranquilo el caballo, yo no voy a poder hacer un buen trabajo. Claro. Entonces también es parte, no solo trabajar con un buen veterinario, un buen herrador, un buen peticero, sino que también hay que hacerle un manejo a los caballos, y eso sin duda va a ser beneficioso para después. Bueno, con respecto a eso también va de la mano con el tema del herraje, ¿no es cierto? Tú vas mejorando una uña o puedes mejorar una uña también con la herradura. Hoy día también se ha evolucionado mucho. Está la misma herradura, la Advantage, que es la nueva herradura que tiene Mustad, que es la que de alguna manera está promocionando. Y así también hay un sinfín de modelos que se adecúan a diferentes cascos, a diferentes caballos. Y también a diferentes deportes. ¿Ah? Con respecto a eso mismo que estábamos hablando de los cascos, ¿es lo mismo los cascos de las manos que de los pies? No, mira, lo que pasa es que los cascos, al ser tan flexibles, ¿cierto? Y al sufrir modificaciones por este tema de carga, pasa que van adoptando la forma entre comillas, van adoptando la forma del fierro que yo le ponga debajo. Entonces, si, por ejemplo, tenemos que pensar siempre que el 60% del peso del caballo se reparte en los miembros anteriores, ¿cierto? Lo recibe en las manos, y el 40% restante va en los posteriores. Las patas. Por lo tanto, las manos van a recibir más peso, ¿sí? Van a recibir más carga. Por lo tanto, mientras más grande sea la mano, mientras más ancho sea ese casco, le va a dar una mejor base de apoyo y una base de sustentación a ese organismo completo que es el animal, que además después tiene que soportar la montura y el jinete arriba. Entonces, muchas veces me pasa que llego a algunos lugares y encuentro caballos que están herrados, por ejemplo, del 2, y los termino errando con herraduras del 4. Entonces, también nosotros tenemos que pensar que nuestra creencia es que, o nuestra cultura, es que si el caballo es del 4, es un percherón. Ese es el típico comentario que yo recibo siempre. Y es que, oiga, es que le puse herraduras del 4, pero vamos, si no es percherón esta cuestión. Y le digo, mire, ojalá sea del 5. Aquí va a depender, mientras más ancha sea la mano, mejor. Y fíjate que eso va de la mano, capaz que por ahí me desvío un poco, pero va de la mano justo con lo que nos ha pasado. Va de la mano con lo que nos ha pasado en los clasificatorios. Y en el box de herraje, lo que nosotros estamos haciendo, que es esta ayuda para los corredores, que cuando se les sale una herradura, me pasa mucho que la mayoría de los caballos que se les sale la herradura están con herraduras chicas. O sea, lo que yo encuentro, me puedo equivocar, pero bajo mi criterio, son caballos que están herrados con herraduras chicas. Y fíjate de que, bueno, tengo la autorización de decirlo, el año pasado creo que fue, ¿Ya? En el clasificatorio del sur, ¿Ya? erramos la yegua coipa de Headliner, Perfecto. ¿cierto? La yegua buena. Que la yegua buena. La erramos 3 horas antes de la serie. ¿Ya? Porque tenemos confianza y porque por ahí con el Pachi, ¿cierto? Que trabaja con él, estuvimos ahí y hablando mucho de herraje, viste que de repente hay tiempos muertos también para la gente, y el box también ha sido algo importante porque hemos hablado de mucha información, yo trato por ahí de cooperar en lo que más puedo. Entonces llegó la yegua y empezamos a hablar y ¿qué le haría? Chuta, yo le cambiaría lo que tiene, o sea, se lo haría de nuevo. Me dice, sí, pero es que voy a correr en 3 horas, entonces mejor la corro y después lo hacemos. Y le digo, mira, la verdad es que no debería pasar nada y se supone que yo estoy capacitado para poder errar ahora tu yegua y montarla y salir a correr sin problema. Entonces, le sacamos la herradura, le pusimos una herradura un número más grande y fue a correr. Resultó, por suerte también, que se ganó la serie, Sí. pero cuando volvió
porque venía medio así, cuando se fue a correr, confió igual, pero también está ese grado ahí como de incertidumbre de qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Y cuando vuelve con una felicidad tan grande, me dice Sergio, la yegua es otra yegua. La yegua me galopaba, y cuando me galopaba como que hacía una cosita así, como con la cabeza. Y al final, ¿eso en qué se traduce? Se traduce en molestia. Si el caballo no va corriendo desplazado hacia adelante así, y tú de repente vas sintiendo que el caballo va haciendo algo así, es una reacción porque tiene un problema. Algo le molesta. Y eso se le pasó solamente, subiéndole un número a la herradura. Ya, pero eso Entonces, tuviste que trabajar en la uña, en el casco, para poder ponerle una herradura, un número más hacia arriba. sí, claro. Sí, ¿Ya? o sea, por ahí de repente hay algunas cosas que pasan y que me encuentro en los cascos que a lo mejor la suela no está tan cóncava y por ahí hay presión en la suela y eso también ayuda a sacarle esa presión. Pero es súper importante que de repente nos saquemos de la cabeza ese como miedo que de repente tenemos, no, mejor ahora no le va a hacer ningún cambio, porque estamos acostumbrados a que el caballo cuando cerraba podía quedar delicado un par de días. Y eso no tiene que pasar. Eso a nosotros como herradores no nos puede pasar. Nosotros tenemos que estar capacitados para poner una herradura ahora o en una competencia y que siga sin problema. De hecho, eso es lo que estamos haciendo en los clasificatorios y en Rancagua. Sí, pues estamos acostumbrados a decir que porque lo erraste, le pusiste un zapato, por decirlo así, un zapato nuevo, entonces tiene que estar delicado en las primeras posturas. Porque eso es. Sí, porque, ¿Ah? exacto, porque tiene que acomodarse el zapato. Claro, pero eso no tiene que pasar. Eso es lo que estamos hablando. Claro, la gente dice, no, es que los primeros días para que se acomode. ¿Qué se va a acomodar? Si una vez que yo caliento el casco, le pongo la herradura, lo asiento y termino, el casco ya está. Imagínate qué más rico que ponerte un zapato nuevo y salir a andar. Nos hicieron esa pregunta. ¿Cuánto tiempo pone la herradura en el casco cuando está errando a fuego? Bueno, bonita pregunta. Va a depender de la temperatura de la herradura. Si la herradura está muy roja, muy caliente, es muy poquito lo que voy a poder quemar. Y no es tan recomendable ponerla tan caliente, porque fíjate que uno con los dedos va palpando y va tocando de dónde le quedó más grande o más chica. ¿Ya? Entonces no tiene que ser tan caliente, pero sí tiene que ser lo suficientemente caliente para poder incrustar las pestañas en el casco. Perfecto. Y para a través del calor hacer de que la herradura quede asentada completamente. Porque cuando nosotros despalmamos en frío y pasamos la escofina, hay muchas veces que el ojo nuestro no se alcanza a dar cuenta de que por ahí no queda parejo 100%. Perfecto, perfecto. Sí, era una de las preguntas que teníamos. Y la otra que también nos han hecho bastante es cómo yo sé cuál es el número de la herradura que necesita mi caballo. Eso ya necesita... O sea, me imagino que es una visita de un herrero que lo vea en directo y pueda diagnosticar. Sí, mira, la verdad es que a través de esto es bien complicado poder transmitir esa información, como cuál es el número que... Pero por ejemplo, es un tema que yo toco en todas las clínicas que hacemos. En todas las clínicas que hacemos, yo digo, o sea, trato de traspasar el tema de cómo se mapea el casco, ¿cierto? Esta técnica en donde me dice todo lo que es palanca de apoyo y en donde hay una forma en donde poder calcular desde el centro de rotación de la última articulación hasta el borde articular del nudo, ¿cierto? Si yo puedo calcular esa medida, es la que yo debería poner abajo en una herradura. Pero es muy difícil transmitirlo acá. Creo que es muy complicado. Pero encantado pero hay información. Tengo la información, tengo un documento, un PDF que lo dice. La persona que lo necesite o que lo quiera, yo no tengo ningún problema. No lo escribí yo ni lo inventé yo. Yo solo la traspaso, así que encantado. Bueno, y cuando de repente cuando me toque estar con alguien, lo trato de transmitir también de la mejor forma. A veces no le achunto, pero bueno. Te pueden contactar a través de Mustard Chile o si no a Sergio Beltrán, ¿no es cierto? Te pueden contactar directo. Sí, claro. Sí, tengo un Instagram de podología equina que se llama, que es esta patita que ustedes ven aquí. Perfecto. Que a través de ahí trato de responder todas las preguntas que me hacen. Sergio, con respecto,
para ahondar un poco en el tema de los cascos, que es tan importante. En la competencia, hablemos ya que estamos en la competencia, los cascos frente a un problema de casco, frente a una lesión en el casco, hay medicamentos, hay pomada, hay crema, ¿cómo puede resolver ese tema a lo mejor de alguna manera rápido? Porque imagino que lo mejor será a lo mejor sacar la herradura, que el casco, no sé, se desarrolle, no sé, cuéntanos tú. Sí, no sé, capaz que a lo mejor, no sé, si te trato de traducir un poco, a lo mejor un ejemplo que pasa mucho puede ser una fractura de casco. ¿Ya? De hecho, hay una pregunta ahí que alguien que la está haciendo, que alcancé a leerla así a la rápida, que dice si es recomendable hacer una herradura de huevo cuando hay un cuarto en una mano de un caballo. Entonces, también aprovechando eso mismo, la verdad es que aquí la herradura de huevo o la herradura de barra, lo que les quiero explicar en verdad es que cuando, por ejemplo, no sé si se ve ahí. Sí. ¿Se ve? ¿Que estoy como en una pizarra? ¿Sí? Bien, entonces, a ver. El lápiz no se ve. ¿Ahí se ve? Sí. Bien, entonces vamos a pensar que esta es la corona, este es el casco, ¿cierto? Perfecto. Entonces, por ejemplo, pensemos en estas famosas fracturas o cuartos que aparecen así, que son bastante comunes, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasa? Que habíamos por ahí, no sé si se acuerdan de la otra entrevista o de alguna clínica que hemos hecho. Recuérdanos, porque claro, está la clínica y lo conversamos la otra vez en la entrevista también. Pero si nos puede explicar un poquito mejor. Cuando yo veo un casco por debajo, que vendría a ser esto, ¿cierto? Esta es la ranilla, ¿cierto? Aquí están los talones. Se supone que hay un balance que se describe que es el balance F, que me habla de 3 puntos. Y me habla 2 puntos, uno en cada talón y uno acá en la pinza. Al final, ¿esto qué es lo que traduce? Me dice de que ambos talones funcionan de manera independiente. ¿Ya? Entonces, si yo te lo grafico con mis manos, y este sería el casco, este dedo gordo sería un talón, aquí adelante la pinza, el caballo cuando pisa hace así. ¿Ya? Perfecto. Entonces el casco se expande por un lado, pero además los talones funcionan de manera independiente. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una fractura, lo que yo tengo que tratar de hacer es estabilizar el casco. Es tratar de que en el lugar de la fractura, aquí arriba en la corona, acuérdense que el casco siempre crece de la corona hacia abajo. Sí. Como el casco crece de la corona hacia abajo, para que el casco empiece como a crecer sano, por decirlo así, yo tengo que estabilizar esta zona. Porque de ahí es donde viene creciendo el casco. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una creencia también de que cuando tenemos una fractura sangrante aquí arriba, nosotros le hacemos una línea así al casco con la escofina. No sé si te ha tocado verlo. No, pero lo he escuchado. Es costumbre de los herradores, porque se le hace una línea ahí justamente para que la fuerza de rebote ojalá no llegue por ahí. Que por ahí capaz que la idea está bien, pero lo que tenemos que hacer es estabilizar esto. Y una forma de poder estabilizar un casco, de poder hacer de que disminuya un poco este movimiento independiente, es poner una herradura cerrada. Estabilizar los talones. Es poner una herradura cerrada. Entonces, a ver, ojo, va a depender de dónde esté ubicada la fractura. Pues si la fractura puede estar en la pinza, en los hombros, en las cuartas partes o en los talones. Pero a grandes rasgos, una herradura cerrada me sirve para poder estabilizar la cápsula córnea, que se llama, que es el casco. Por lo tanto, si a mí me dicen, si yo recomiendo en una fractura o en varios casos de fractura, si yo he recomendado herradura cerrada, sí, por supuesto que sí. Ahora, además también hay otras cosas para hacer. Se puede hacer un falseo de apoyo, que se llama, se puede usar una silicona de amortiguación, porque hay muchas veces que el caballo con fractura tiene que seguir corriendo igual, porque la fractura se le presentó 2 semanas antes del clasificatorio, o porque se alcanzó
y tuvo, y no sé, y como nosotros de repente le decimos, tuvo una empierradura y reventó arriba en la corona. Muchas veces esas empedraduras son un foco infeccioso o algo y que reventó por la corona porque no puede salir por el casco. O sale por abajo por la suela o sale por arriba. Entonces la suela es muy difícil que salga, entonces sale por donde el tejido es más blando, que es la piel. Entonces justo me separa en el lugar de la corona. Y la corona me une lo que es la piel con el casco. Y es de donde viene creciendo el casco sano. Por lo tanto, si tengo un problema de eso, voy a estar medio complicado para la competencia. Pero se pueden hacer cosas. Se pueden hacer, hay harto producto, dependiendo de lo que pase. Pero se pueden hacer muchas cosas. Pero sí o sí es fundamental el trabajo del herrador. Eso estamos de acuerdo. Sergio, sí, siguiendo sí. en el tema de los cascos, también me imagino que el casco, al ser tan sensible, al ser la fortaleza, la sustentabilidad del caballo, el tema de la higiene, el tema de los hongos, de las infecciones, que también pueden hacer una lesión del casco. Sí, claro, de hecho justo hoy día, por ejemplo, hubo una persona que me escribió y que tenía una onicomicosis, que es una enfermedad de la línea blanca que se produce por hongo, ¿sí? Y justamente él me estaba comentando de que el casco, en la parte donde estaba el hongo, esta onicomicosis, que es una enfermedad, ¿cierto?, que se produce por ahí y el hongo va comiéndose la línea blanca y va subiendo y subiendo y subiendo. Justo me dijo que el casco en esa zona se había como aplastado, por decirlo así, como que ya no era el lado de afuera del casco, ya no era redondo, así como siempre, sino que estaba como más achatado. Entonces me dice si eso pudo haber sido por esta enfermedad del hongo. Y la verdad es que para mí fue al revés. Para mí le pasó algo, o fue errado muy justo, o pasó mucho tiempo de un herraje a otro, y la carga en esa zona hizo de que la línea blanca se estresara, y una vez que se estresó la línea blanca, ingresó el hongo. Entonces, una vez que ya tenemos el hongo ingresado por la línea blanca arriba y es ascendente, y está buscando y está comiendo tejido, porque se alimenta y come tejido, ¿cierto? Por decirlo así en palabras simples. Va a llegar un momento en que va a llegar arriba a la corona y me va a dejar el caballo cojo. Y ahí es cuando nosotros tenemos también que empezar a poner producto. Hay un producto muy bueno, una crema hecha en base de sulfato de cobre, ¿ya? que se vende hoy día y que es bastante buena y recomendable. Así que yo la uso a diario, yo ando con 4 o 5 potes en la caja porque es muy buena. Oye, sí. Creo que lo dijimos, lo mencionamos en la entrevista anterior, pero yo creo que es bueno repetirlo. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que vienen de un mal herraje? De un mal herraje o de una complicación en el casco, porque al final todo es consecuencia hacia arriba del caballo. Sí, claro, mira, es un cuestionamiento que yo me he hecho hace bastante tiempo, que por qué nosotros tenemos tanto problema con síndrome navicular. Entonces, para mí el problema es el síndrome navicular, es más que nada es por sobrecarga. Estoy tirando un voleo así, una hipótesis media loca, pero yo creo que donde somos bastante descuidados en esto y no nos preocupamos de cuando son nuevos, y muchas veces dejamos 2 meses, 3 meses, y si nos recortamos, ese huesito navicular recibe una carga importante en mucho tiempo. Y yo creo que por eso, además nosotros, nuestros caballos, ojalá nos duren nos duren lo más tiempo posible, ¿cierto? Sí. Entonces, un caballo que tú no lo cuidaste en los primeros 5, 6, 7 años, y a los 8, 9, 10 te va a empezar a aparecer con enfermedades y uno dice, chuta, ¿y esto era genético? Y claro, sí, a lo mejor es una enfermedad que tiene un factor genético, pero apareció a los 10 años, entonces por ahí se fue complicando, a lo mejor esa parte genética se fue complicando con otras cosas. Entonces, oye, pero pasa mucho cuando uno erra muy justo, cuando uno no permite que las cargas se reciban de forma pareja y que esté este casco balanceado, y uno no logra hacer un manejo correcto del caballo, herraje tras herraje, empiezan a producirse esas modificaciones y eso se transmite en molestia y en dolor. Muchas veces el caballo no expresa
o lo que nosotros estamos haciendo mal en el casco, por decirlo mal entre comillas, Sí. no se expresa con una fractura, en un comienzo no se expresa ni con una fractura, ni con talones muy sentados, muchas veces se refleja en la boca. Y muchas veces nosotros tenemos caballos que están por ahí de repente medio firmes de boca, Sí. y que basta con subirle un número a la herradura o cambiarle el herraje. Me ha pasado varias veces. Sí, viene, Que de repente me dicen, oiga, doctor, ¿sabe que usted roll el caballo y ahora es otro caballo? Me ha pasado harto. claro. O sea, bueno, por ahí te decía, de ahí venía la pregunta, que los caballos no tienen la lesión en la boca, sino que la lesión la tienen en el otro lado y desemboca, ¿me entendido, no? O sea, y explota en que un caballo no esté bien en la competencia. También, bueno, es del ABC del rodeo, yo lo he escuchado de los más grandes del rodeo, y de los antiguos, sobre todo en la crianza, que los caballos, igual que las personas, en el tiempo, o sea, mientras más años tengan, que es lo mismo que un hombre maduro físicamente, por decirlo así, tienen la posibilidad de que tenga menos lesiones y de que te aguante más en la competencia, te dure más en la competencia. ¿Para qué decir, por ejemplo, los caballos del criadero Santa Isabel, que salen a la competencia fuerte cuando tienen 7 o 8 años recién, o si no más, algunos? Y son caballos que de partida llegan al éxito total, pero además se mantienen en el tiempo. Eso también tiene que ver con los cascos de los caballos, que a lo mejor un caballo que entra a la competencia muy nuevo también, físicamente, está más propenso a que tenga lesiones de los cascos. Sí, yo personalmente creo que el tema de los cascos, cuando uno puede tomar un caballo, no sé, desde el primer herraje y uno empieza a hacer bien el trabajo, ya por ahí de repente van a haber otras cosas que van a influir, sobre todo en el ejercicio, en los resultados. Nosotros ponemos un granito de arena también pequeño, o por ahí para algunos capaz que muy grande, pero nosotros vemos el tema de los cascos, pero así el estado general del animal, como el arreglador va a ver todo el tema del entrenamiento que necesita. Entonces, yo creo que el secreto de que estos caballos salgan como a edad más tardía, por decirlo así, es porque esperan que maduren y lo vienen a exigir en el momento justo. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y te lo digo por experiencia propia y personal de lo que teníamos acá con mi padre, ¿Sí? que sacábamos un caballo a correr a los 5 años fuerte porque ya eran los 5 años? Y entonces a los 2 años y medio, el caballo ya está entrando en las patas. Y el caballo a los 2 años y medio se está desarrollando. Entonces, ¿Sí? ahí es cuando tenemos que poner la balanza y decir, ¿por qué Santa Isabel saca los caballos a los 7, 8, 9? ¿Por qué Lalo Tamayo, cuando salió segundo o tercero, creo que fue una vez un año, y lo entrevistaron y le dijeron, puta, Lalito, lo felicito, la yegua extraordinaria? Le dijo, sí, le dijo, sabes que el próximo año va a estar mejor. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, al final, tenemos que poner esas cosas en la balanza y decir qué es lo que quiero, que el caballo me dure más o no. Van de la mano, yo creo que van de la mano también porque sí, y otro tema que dices tú también es una realidad. Los caballos hoy día tienen grandes condiciones, porque ya la genética se ha ido mejorando. Los caballos son, en general, en Chile, hay muy buenos caballos, de muy buena sangre. Todos tienen acceso hoy día a tener caballos de buena sangre. Entonces, tienes caballos y la raza se ha ido mejorando, y resulta que los caballos, como dices tú, a los 3 años hacen todo. ¿Ah? Es como un jugador a los 16 años que sea un crack, pero tú necesitas que ese jugador sea crack a los 25, porque físicamente va a poder durar más. Que yo creo que es lo mismo que pasa acá con los caballos. O sea, y esa es la pregunta que se hace mucho, es decir, ¿cómo este caballo a los 3 años, de 3 años, llego con él a los 7 años sin exigirlo? y eso es lo que pasa, claro, que los que no tienen criadero, los que tienen a lo mejor pocos caballos, terminan exigiéndolo, y ese caballo tiene corta carrera deportiva. Pero eso va de la mano también con lo que estás diciendo tú. Un caballo ya maduro también, yo creo que tiene menos posibilidades de que se lesione.
Sí, el cuerpo está mucho más preparado. Mucho más preparado. Un caballo a los 7, 8 o 9 que lo sacan estos tremendos monstruos de criadero y está corriendo hasta los 14. Ojo, si aguanta, porque hay muchas cosas en el camino también que pueden pasar. Sí, obvio. Pero personalmente, yo acá en la casa tuvimos un caballo que lo corrimos hasta los 21. Un caballo, un hijo del matón, era un caballo feo, cabezón, pero tenía así cada hueso en las manos. Ese caballo era un tanque, no le pasaba nada. Hasta los 21 años corrió sin ningún problema. Sin ningún problema. Oye, Sergio, ¿se recomienda un caballo que está en receso o que va potrero, por ejemplo, que no esté errado? Ojalá siempre, desde el minuto en que se empieza a errar, que sea continua esa preocupación por el herraje y por el cuidado del herraje de los caballos. No, yo creo que tenemos que aprender a conocer los caballos. Muchas veces de repente uno puede sacarle la herradura al caballo, hacerle un despalme por ahí de repente a lo mejor un poquito más largo, ¿sí? Porque de repente cuando los vamos a dejar sueltos a campo o sin herradura, se le hace un buen bisel en el borde, cosa de que el casco no sufra ninguna fisura, ni se quiebre por el terreno y cosas así. Pero para poder hacer un bisel bien marcadito, capaz que por ahí de repente no es mucho lo que tenemos que, o le tenemos que recortar un poquito menos, capaz, a mi gusto personal. Le corto un poquito menos y le hago un buen bisel, un buen borde para que ese casco esté bien. Ahora, si yo sé que mi caballo es delicado de las manos, que me pasó también hace 2 años atrás con un cliente, el caballo muy delicado de las manos, lo teníamos que herrar todos los meses con herraduras de aluminio, con silicona, era un caballo espectacular. Pero en invierno le sacaban la herradura y lo soltaban a potrero 2 meses, 3 meses y volvía hecho tira. Y de ahí volvía en agosto, en agosto volvía para empezar a correr, a fines de agosto lo pillaban porque era un caballo ya maestro. Entonces era un par de cuerdeos nomás y en un mes ya estaba arriba del toro otra vez. Entonces, pero yo para poder recuperar ese caballo necesitaba 3 herrajes. Entonces, esos mismos 3 herrajes, si no le hubieran sacado la herradura y no lo hubieran soltado esos 2 meses sin nada, no lo hubiéramos necesitado. Y hubiéramos salido impecable al tiro el primer mes. Entonces, creo que van a ver como en todo. Van a ver algunos caballos que van a tener cascos más resistentes, más firmes, que van a aguantar un poco más. Van a ver otros que son más delicados, que van a tener algún defecto, algún problema que se va a traducir en que sea más difícil para nosotros como herradores manejarlo en cada ciclo de herraje, pero hay que conocerlos nomás. Yo creo que una vez conociéndolos se pueden tomar varias decisiones de entre sacarle la herradura o no. Van a haber algunos que no, por supuesto. Sí. Así es. Oye, Sergio, ya ha sido entretenido poder conversar. Vimos este tema en profundidad. Vamos a estar de aquí a unos 15 días más, de todas maneras, ya con otro programa también en directo, para conversar sobre otro tema de esta especialidad tuya y tan importante como es el herraje en los caballos, ya pensando en que ya vamos a entrar al mes de septiembre y esperemos que aquí a fin de año ya podamos volver a la normalidad, si es que se puede, digo yo, porque esa es la verdad, con respecto a nuestra actividad, pero siempre es bueno ir indicando a toda la gente que nos escribe, a toda la gente del rodeo que está preocupado por sus caballos y que siempre está al cuidado de sus caballos, así que qué mejor que conversar contigo. Así que un gran abrazo, Sergio, mucho éxito de aquí en adelante, así que agradecido también a Mustang Chile, mustanglatam.com, a quien agradecemos también esta entrevista y estas conversaciones contigo. Un gran abrazo, estaremos en contacto ahí, muchos saludos a usted por todo lo que pudimos conversar hoy en la tarde. Ya, pues Feñita, bueno, yo lo único que quería agregar es que por ahí se fueron pasando varias preguntas de alguna gente que fue haciendo y que va pasando el tiempo, así que ojalá, si los puedo ayudar, encantado, que me busquen ahí en Podología Equina y voy a tratar de cooperarlo en lo que más pueda, así que y aquí voy a estar para cuando quieran, así que nada, pues gracias a ti por el tiempo y sí, yo también. Estamos todos esperando a que vuelva todo esto lo antes posible. Yo también les pido las disculpas a los que de las preguntas que no pudimos
contestar, de que no, pero es porque si no tendríamos que estar a cada rato cortando la conversación y la explicación, así que es solamente por eso. Así que un gran abrazo a todos, gracias a todos por los que estuvieron conectados en directo a través de Fernando-Cardemil, mi cuenta, así que vamos a estar de seguro en poco tiempo más conversando sobre este interesante tema. Un gran abrazo, Sergio, cuídate mucho. Listo, Feñita, que esté bien. Chao, chao. Gracias a usted. Y gracias a todos ustedes Chao, chao. por seguir entonces esta entrevista. Un gran abrazo.